Hermanos, muy buenos días. Gracias por permitirme estar con ustedes en esta mañana. Gracias por permitirme pues entrar a sus hogares a través de estas conexiones. Sé que para algunos ha sido un poco complicado, difícil, internet, todas estas cosas son a veces muy complicadas, pero bueno, gracias al Señor que en este país no nos han prohibido congregarnos, no podemos ir al sitio, pero todavía podemos hacerlo incluso de esta manera. Entonces, pues hermanos, quiero que en esta mañana podamos ver un tema especial para cada uno de nosotros, y es ver cómo un mensaje nos puede llegar de diferentes maneras. Así como nosotros lo predicamos, lo enseñamos de la manera en que el Señor nos lo está mostrando, de la manera sobre todo dirigida por su Espíritu en el estudio de su palabra, en todo lo que sucede a nuestro alrededor, como que nos lleva precisamente a poder preparar estos mensajes. Pero vemos cómo nuestros mensajes llegan a las personas de alguna manera con indiferencia, otros lo reciben con interés, y otros lo pueden recibir incluso con hostilidad y como con rechazo. Claro, indiferencia para quienes, aquellos que creen que son de pronto un poco más buenos, que no necesitaban el mensaje, que realmente como que perdí mi tiempo, mejor no me hubiera conectado. Igual cuando llevamos el evangelio es lo mismo, personas que se creen tan buenas que creen que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz no fue suficiente y por eso tienen que hacer más. Y otros con interés, en el cual pues el mensaje llega a su corazón, están dispuestos para saber qué es lo que el Espíritu Santo les quiere revelar, les quiere mostrar, para aplicarlo a su vida y llevarlo a cambios. Ese es realmente un objetivo muy bueno. Y otros con hostilidad, claro, ¿a quién le dijo al predicador que yo hacía eso? Vino solamente a regañarnos, como que siempre la tiene contra mí. Entonces es el tipo de respuesta y de reacción que generalmente vemos en nuestros mensajes. Hoy quiero que veamos de alguna manera muy especial dos reacciones que sucedieron allí delante del Señor. Vamos a ver un pasaje que seguramente también lo hemos leído, lo hemos estudiado, y quiero que lo veamos, mis hermanos, con ojos diferentes, que pidamos al Señor a través de su Espíritu Santo pues nos esté iluminando y nos esté mostrando qué quiere el Señor que aprendamos en esta mañana. Entonces esa es la manera que quiero. Voy a colocarles la presentación y quiero compartir con ustedes precisamente en esta mañana este punto. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, mi buen Dios, por tu palabra. Gracias por este mensaje en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo esté quitando cualquier distracción, quitando sueño, quitando pereza, quitando cualquier reacción contra de tu palabra, y sobre todo que estés alejando cualquier influencia negativa en medio de lo que estamos haciendo. Gracias por tu palabra. Gracias porque es una gran bendición el que podamos aún reunirnos juntos como iglesia a través de estos medios. Amén. Entonces, mis hermanos, como les iba diciendo, generalmente queremos nosotros con nuestros mensajes ver de parte de la gente como que la misma pasión, el mismo compromiso, la misma fidelidad que nosotros a veces tenemos también por su obra, por la iglesia y por todo, pero encontramos reacciones muy diferentes. ¿Qué clase de reacción encontramos entonces hoy en día? Vamos a buscar por favor allí en sus Biblias capítulo 7 de Lucas, versículos 36 al 50, pero no vamos a leerlos todos por ahora. Vamos a leer solo unos pasajes. Espero unos momentos a que ustedes lo busquen, aunque aquí en la presentación pues todavía lo tenemos. Entonces, Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, encontramos la invitación que le hicieron al Señor Jesús a una cena. Le hicieron una invitación, Él fue. Entonces dice el versículo 36, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora.
cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que la había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces, pues mis hermanos, aquí vamos a empezar a ver cómo el evangelio opera en nuestra vida al punto de que pueda impactarlas y que nosotros podamos impactar también la vida de otros con el evangelio. Recordemos que el evangelio no es solamente hablar acerca del sacrificio en la cruz. Ese es solo el comienzo, pero ya ustedes también lo saben. Entonces, como les estaba hablando, una de las reacciones es que nosotros a veces queremos ver por qué algunos cristianos manifiestan realmente tanta pasión, tanto compromiso por la persona de Cristo, por su obra, por la iglesia, por sus ministerios, que tienen una pasión tan increíble que la transmiten y que de alguna manera muestran a otros ese amor y esa gracia que el Señor tiene para con ellos. Pero, ¿por qué hay otros que dicen ser cristianos, pero están sumidos en una pereza espiritual profunda? Sí, mis hermanos, una pereza espiritual profunda. Que le sacan el cuerpo a los estudios, que no se conectan el tiempo de oración, que tenemos la reunión hoy a la hora puntual, pero encontramos 15 o 20 minutos después conectándose. Puede que sea, claro, problemas del internet, pero que si quisieran o no quisieran, o si antes cuando nos congregábamos llegaban tarde, ¿cierto? Ahora que tienen que hacerlo por conexión, simplemente con un clic, también llegamos tarde. Entonces, como que no entendemos. En este momento ya muchos de ustedes están empezando a catalogar si cierran la conexión o siguen escuchando el mensaje. Entonces, vemos que hay personas muy comprometidas, personas que con pasión hablan del Señor, que quieren, que anhelan que sea la hora puntual para conectarse y escuchar el sermón, ver a los hermanos en medio de la congregación, que anhelan congregarse, que están orando para que este tiempo de pandemia y de virus pase para poder reunirse. Y es increíble cómo realmente personas que a veces llegaban tarde a nuestra congregación, como que dicen: ay, ojalá ya acabe la pandemia para reunirnos, pero llegaban antes tarde. Pero bueno, eso es algo positivo en cuanto que ya sus vidas están cambiando. Entonces, ¿por qué hay personas en la misma iglesia, con el mismo pastor, con los mismos sermones? ¿Por qué hay personas que parecen estar, y aquí es donde uso el término, conectados con el reino? Parece que están en una misma señal, como que el internet, como lo coloqué aquí, está a 300 megas y fluye y anda perfecto. Misma iglesia, mismo pastor, mismos sermones. Pero hay otros que ni la señal les aparece. Como que apenas se encuentra uno un puntico allí, leve, débil, y uno quisiera inyectarles datos seguro para que pudieran conectarse, pero no es así. Entonces, dos personajes muy distintos que se encuentran en el mismo lugar y que tienen el mismo interés. Y esos dos personajes son los que quiero que veamos en esta mañana. Dos reacciones. Conocemos a Simón, el fariseo. Conocemos quién era él. Y claro, su condición de fariseo, de estudioso, lo coloca por encima de otros. Gracias, porque no soy como los otros hombres. Eso era lo que él decía. Y la otra, una mujer, no sabemos ni su nombre, sabemos que era pecadora, pero los dos con las mismas intenciones de buscar al Señor. Simón rogándole casi a Jesús para que fuera a comer con él, y la mujer, coloqué allí, tuvo que vencer realmente grandes obstáculos para llegar hasta donde estaba el Señor.
Uno con todas las facilidades, hasta invitó al Señor Jesús allí a su casa, pero la mujer tenía que infiltrarse en la casa del fariseo. Entonces escogió la hora menos indicada para el encuentro con el Señor, el lugar menos indicado, ¿cierto?, para poder encontrarse allí con Él. Su presencia realmente iba a ser molesta delante, no solamente del dueño de casa, sino también delante de los invitados. Todos la conocían, porque eso es lo que nos dice el texto. Todos sabían que esta era una mujer pecadora. Simón le rogó insistentemente al Señor para que fuera. Ella sorteó obstáculos. Hizo todo lo que le fue casi que imposible, aún ella siendo mujer, siendo pecadora, y acercarse a la casa del fariseo. Pero había algo muy especial, y era el interés que los dos tenían en conocer al Señor. ¿Ella qué buscaba? Ella buscaba alivio para su alma, alivio para su dolor. Seguramente tenía heridas. Si era una mujer pecadora, había sido abusada, seguramente había sido maltratada por aquellos que iban delante de él. Tenía realmente una convicción profunda de su pecado, si no, no hubiera buscado realmente allí al Señor. Ella sabía exactamente lo que necesitaba. Ella necesitaba un encuentro con el Señor Jesús. Cuando escuchaba lo que el Señor tenía que decir, y a través de todos los mensajes que seguramente ella había escuchado o quienes le contaron acerca del Señor, ella sabía que su pecado podía ser perdonado, sabía que ella era esclava de sus pasiones, de sus vicios, pero había escuchado de la libertad que había en Cristo, de la misericordia que Él tenía, y mejor aún, que sus pecados, porque ella sabía también que era pecadora, que sus pecados serían perdonados. Ella lo sabía. Esa era su intención, que al encontrarse realmente allí con el Señor Jesucristo, ella podía hacer algo diferente para con su vida. Versículo 37, allí en sus Biblias. Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arrojó a los pies de Jesús. Ella sabía, mis hermanos, su condición. Ella sabía quién era delante de Dios, sabía lo que hacía, lo que había hecho y lo que necesitaba. ¿Cómo lo sabemos? Pues precisamente por la introducción, porque ella buscó esforzadamente acercarse a Él. Mire, y no le importó ni el lugar, ni la hora, ni si el internet está casi sin señal, ni si es muy temprano. Miren, no le importó nada. Eso es lo que yo puedo decir hoy. ¿Cómo sabemos con cuál fue la intención? Ella se fue con un frasco de alabastro, un frasco de perfume. Yo quiero mostrarles. Este es el perfume que usa mi esposa. No le estoy haciendo propaganda, pero se llama Red Door y huele delicioso. Cuando ella se aplica este perfume, toda la casa queda oliendo a ella. Y cada vez que yo siento ese olor, claro, ¿de quién me acuerdo? De ella. Cuando esta mujer llevó ese perfume, pues no llevó uno barato, claro que no, ahora sabemos que no. Ella llevó su mejor perfume, eran muy costosos. Ella escogió lo mejor para llevarlo delante del Señor. Y llorando se arrojó a los pies de Jesús. Esa era la actitud que tenía esta mujer. No se atreve a mirar de frente al Señor. Se hizo exactamente detrás de Él. Dice allí que con vergüenza, con dolor, allí al lado del Señor, de quien ella necesitaba, alguien que estaba dispuesto a perdonarle, a concederle incondicionalmente el perdón de sus pecados, que podía sanar sus heridas, que podía llamarla, que podía acogerla, que podía llevarla a esa paz delante de Dios. Eso era lo que el Señor Jesús había estado predicando acerca del reino. Por eso coloqué conectados con el reino, porque sabemos, mis hermanos, de quién somos y de dónde somos. Cómo le adoramos, cómo le alabamos, cómo aceptamos realmente su mensaje y cómo ese mensaje puede llegar hasta lo interior de nuestro ser y empezar a cambiar nuestras vidas, nuestro carácter, nuestros pensamientos y llevarlos
sujetos a Él, como dice también su palabra. Pero encontramos también a Simón, versículo 39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces aquí completamos las reacciones. Él, el superior, creyéndose más que los otros, siendo el dueño de casa. Yo invito al Señor Jesús, yo invito, Señor, tranquilo, ven. Pero esta mujer ya la miramos de una manera diferente. ¿Cuál es la actitud de Simón? No lo necesito. Él no tenía ni idea de su pecado. Él no estaba consciente que ese pecado lo separaba de Dios. Aún siendo fariseo, aún con todas sus costumbres, su pecado lo separaba del Señor. No tenía ni idea que el que podía salvarlo estaba allí a su mesa. No tenía ni idea. Y lo único que él puede decir: si este fuera, ¿qué significa si este fuera? Que no lo conoce. Miren, mis hermanos, más lo conocía esta mujer pecadora. Y un momento, quiero recordar que durante todo lo que encontramos de textos del Señor, casi que las buenas personas, los fariseos, las buenas gentes, como que estaban ausentes. Pero el Señor era rodeado, buscado por prostitutas, por publicanos, por lo peor que había allí, por los mismos hombres que tenían lepra. Acuérdense que ellos tenían que gritar que eran inmundos. Ellos lo buscaban al Señor. Ellos estaban conscientes de su condición. Pero aquellos que no están conscientes no lo buscan. Apenas lo toman, y por eso comencé el mensaje con indiferencia, con una indiferencia total. Una indiferencia total. No necesito el mensaje, no necesito conectarme, realmente no es importante que lo haga. Cristo, mis hermanos, es más que un profeta. Él sabía perfectamente quién era esa mujer, la que había hecho lo que ella había hecho, todo lo que había acontecido en su vida. Y también conocía a Simón. Él sabía quién era y sabía lo que estaba pensando. Y no voy a profundizar en los pasajes de aquí en adelante, pero es donde el Señor le cuenta la historia de los deudores. Y hermanos, quiero que busquemos este salmo, el Salmo 139. Él, siendo fariseo, de pronto la prostituta ni sabía este salmo, pero el fariseo debería saberlo. El Salmo 139, quiero referirme al 23, 24, pero antes quiero contarles algo. ¿Quién es el Señor al cual nosotros adoramos? ¿Cuál es el Señor por el cual hoy nos congregamos, nos reunimos? Y si tú, mi hermano, tuviste más pereza, si no te bañaste, si no te levantaste, si sigues en cama, mis hermanos, el Señor está contigo. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Salmo 139, no lo busquen. Quiero que miremos algunos puntos, y este salmo es un salmo de David y es conocido como un salmo teológico. ¿Por qué? Porque en este salmo Dios está revelando su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia, que Él tiene conocimiento de todo, que Él está presente en todas partes y que Él tiene poder. El poder de Dios, un poder creador, un poder sanador, un poder sin límites. Eso es el Señor al cual nosotros nos reunimos, nos congregamos para adorarle. Por eso, mis hermanos, no entendemos a veces por qué esa tibieza espiritual, por qué esa pereza espiritual y por qué la pasión que otros tienen para hacerlo. Mis hermanos, quiero que hablemos de la omnisciencia de Dios. Señor, tú me has examinado y conocido, dijo David en este salmo. Él sabe todo sobre usted, Él lo sabe. Así usted no quiera reconocer su pecado, así usted no quiera reconocer su tibieza, así usted no quiera reconocer su pereza espiritual, el Señor lo sabe. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Señor, la sabes toda. Ese es el Señor al cual nosotros nos presentamos. Y podríamos, bien perfumados, con buena corbata, con buen perfume, pero realmente, como el Señor les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados.
sepulcros blanqueados. El Señor nos conoce, el Señor te conoce, sabe tus pensamientos, conoce tu levantarte, tu acostarte, Él lo sabe, mi hermano, y ojalá tengas temor. A mí me da temor, eso es lo que representa lo que el Señor hace, su omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Mis hermanos, no importa dónde estemos, el Señor nos encontrará. Allí estamos, Él sabe en qué lugar estamos, Él sabe dónde nos congregamos, sabe qué es lo que estamos haciendo, sabe si yo tuve esa pereza de darle el clic para conectarme, Él lo sabe. Él sabe si busqué otras ocupaciones para no reunirme junto con la iglesia. Mis hermanos, Él lo sabe. Aunque cierres la puerta y apagues la luz, porque miren lo que dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeras ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mis hermanos, el Señor todo lo ve. Y eso se nos olvida. Y si hay personas que se hayan conectado hoy por primera vez, que no conozcan del Evangelio, que no conozcan del Señor, miren, mis hermanos y amigos, no podemos ocultarnos de la omnipresencia de Dios. No podemos hacer nada escondido ni que quede oculto delante de Dios. Nuestro pecado es revelado delante de Él. No podemos escondernos. Eso se le olvidó al fariseo y por eso sus pensamientos. Y mis hermanos, una cosa hasta aquí y es, ¿no les pasa a ustedes que a veces quieren orar mentalmente? Oremos mentalmente, entonces usted cierra los ojos y empieza. ¿Quién le escuchó? El Señor, porque ni Satanás le escuchó, ¿cierto? Fue el Señor. Pero cuando tienes malos pensamientos, crees que el Señor no los escuchó. Eso es lo que pasa. No creemos. Creemos que las tinieblas nos ocultan y eso no es así. Pero mis hermanos, Dios nos ama y ese Dios que nos ama es omnipotente, es decir, que todo lo puede, que es todopoderoso, que su amor es tan, pero tan grande, que aún nosotros, siendo pecadores, Él nos amó primero. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Mis hermanos, si este mensaje realmente no nos produce esperanza, no sé qué puede hacerlo. Porque aunque el Señor conocía a esta mujer y que era pecadora, le da una gran lección a Simón. Una gran lección. Él creyéndose bueno. Y antes de terminar con el Salmo 139, sigamos leyendo allí. Cuando el Señor le da a Simón ese dictamen tan terrible y ve a esta mujer derramando perfume y él le cuenta acerca de los dos deudores, le hace una pregunta a Simón y acerca de quién le ama más. Y vuelto a la mujer, versículo 44, dice, y vuelto a la mujer, el Señor Jesús dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que debería haberlo hecho, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mis hermanos, el amor del Señor está al frente nuestro. Qué tan agradecidos estamos y qué realmente, porque hay una cosa, si no estamos o si no hemos sido conscientes de que nuestro pecado nos separa del Señor, ahí está la respuesta, no eres cristiano, no lo eres. Pero cuando ves que el pecado te separa de Dios, y reconoce su amor y que Él tiene los brazos siempre extendidos para recibirte, eso, mis hermanos, hace la diferencia. Eso hizo la diferencia entre Simón y la mujer pecadora.
Ella sabía cuál era la necesidad que tenía. El fariseo, no. Ahora del mismo Salmo 139, leamos qué dice el 23 y 24. Dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso era lo que esperaba esta mujer. Examíname, Señor. Mire, estaba tan avergonzada que no cesaba de llorar. Quería darle gracias a este Señor que apenas conocía, que estaba delante de él y no paraba de llorar. Y tenía que derramarle el perfume. Y ya les digo, yo creo que ese salón con tanta gente, sabiendo quién era esta mujer, y ahora ese olor. Y seguramente cada vez que Simón pudo haber estado percibiendo ese olor, yo creo que se acordó, y cada uno de los que estaban en esta escena se acordó de esta mujer que se tiró al suelo, que bañó los pies del Señor, que los secó, y que el Señor le dijo: vete en paz, tus pecados te son perdonados. Pero allí miraríamos, ¿qué nos dice David con este salmo? David quería que Dios comprobara su lealtad. Mis hermanos, ¿quieren que Dios compruebe su lealtad? No el pastor, no el líder. ¿Ustedes quieren que Dios compruebe su lealtad? Lea este Salmo 139 y sabrá que Él lo hace. David estaba convencido que tal examen por parte de Dios podría, y realmente allí pondría en evidencia su lealtad y su fidelidad. Mis hermanos, si el Señor revisa hoy tu corazón, ¿encontraría lealtad y fidelidad a Él? Eso es lo que quiero que evaluemos. David sabía que con su guía el Señor le conduciría por el camino eterno y por el camino de vida. ¿Entendemos eso, mis hermanos? Mira qué alegría y qué esperanza tenemos en el Señor. Si hemos cometido pecados, si hemos sido desobedientes, si hemos sido desleales, si hemos sido infieles, ahora el Señor, y a través de este salmo dice: examina mi corazón, Señor. Y que esa sea la oración de cada uno de nosotros. Ahora que lleguen a sus casas, no, ya están en casa. Ahora que ustedes terminen la reunión, vuelvan a abrir el Salmo 139, léanlo completamente y permitan que el Señor examine su corazón. Y ojalá que en una siguiente oportunidad, si no es hoy mismo, Él encuentre fidelidad, pasión, no solamente por su obra, por su iglesia, por Él. ¿Cuál es tu verdadera condición delante de Él? Entonces Jesús dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Perdonada no por llorar a sus pies, no por el perfume, no por secarle el cabello, los pies con su cabello. Ella fue perdonada porque creyó en Él. Ese fue el motivo y lo que puso la diferencia entre estas dos personas. Ella creyó en Él. Ella sabía que el mismo Señor que estaba allí, el Señor Jesús, podía limpiar sus pecados, sanar sus heridas, y es lo mismo que puede hacer hoy. ¿Tienes heridas que el Señor va a sanar? Resentimientos, orgullos, amarguras, eso lo puede sanar el Señor. Tu fe te ha salvado. ¿Lo crees? Porque ese es el punto importante durante este tiempo. ¿Crees realmente que el Señor puede restaurar tu vida? ¿Crees que el Señor puede perdonar tus pecados? ¿Crees tú realmente que tus pecados fueron clavados en la cruz? ¿Que su justicia te permite a ti hoy llegar delante de su presencia? Pues si crees, dice el Señor, tu fe te ha salvado. El fariseo conocía de la Escritura, seguramente tenía sus ritos, seguramente iba al templo, seguramente ayunaba, seguramente daba más diezmos que esta mujer, pero eso no lo salvó, no lo salvaba. Lo que salvó a esta mujer fue reconocer al Señor Jesús. Lo que esta historia nos lleva es el hecho de ser perdonados
No solamente el amor del Señor inicia para perdonarnos, sino que ahora el amor y el perdón nos lleva a amar más al Señor. Esa es la respuesta de esta mujer. Por eso ungió los pies del Señor. Por eso derramó el perfume. Por eso lloró. Porque el amor del Señor la atrajo. Y ahora el amor del Señor se manifiesta. Eso es lo que debe manifestarse entre nosotros, mis hermanos. El perdón nos lleva a Dios. Nos lleva a ser agradecidos. Nos lleva a adorarle. Nos lleva a depender de Él. Porque de eso depende mi adoración y mi servicio al Señor. Y que te conectes con el reino. ¿Estás conectado con el reino de Dios? Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo que podemos tomar en esta mañana, sabiendo que tú nos conoces. Qué maravilloso este salmo, Señor, al poder reconocer tu omnipresencia, tu omnisciencia, tu omnipotencia. Tú eres nuestro Señor, en ti está nuestra esperanza. Tú tienes tantas y tan valiosas promesas allí en tu palabra, Señor, que nos las perdemos por ignorantes. Gracias doy a ti, mi Señor, por cada uno de los que están conectados en esta mañana. Gracias doy a ti por los que están escuchando este mensaje. Pido, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo el que está colocando allí en sus corazones ese querer como el hacer, como lo dice tu palabra, para continuar con pasión, el querer congregarse, el querer conectarse, el querer estar unidos como un solo cuerpo, que puedan predicar de tu palabra. Y mi Señor, yo oro a ti para también que si hay alguien que no conozca de ti en esta reunión, que pueda entregar su vida a ti, que pueda doblegar, hacer lo mismo que esta mujer, inclinarse delante de ti. No es delante de los hombres, no es delante de la iglesia, es delante de ti, Señor. Y que pueda de corazón sincero, así como esta mujer, desbordando su corazón, entregando todo lo que tenía y llegar a ti, mi Señor. Y que ese amor tuyo nos inunde, nos colme, que tu gracia realmente sea reconocida entre nosotros y sea predicada cada vez más y mejor. Gracias, mi Señor. Hermanos, muchas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo.